Hola, qué gusto saludarnos nuevamente en esta, la sesión número 14 de nuestro curso. Ahora vamos a iniciar el estudio del Segundo Imperio Mexicano, de la mano de Beatriz Bernal Gómez, en su escrito México y las leyes liberales de Maximiliano de Habsburgo. Haremos un recorrido que nos llevará de 1864 a 1867. Maximiliano de Habsburgo fue ayudado por las tropas francesas de Napoleón III para ocupar la capital mexicana y gran parte de nuestro territorio, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano. Las causas externas que dieron lugar a la instauración del Segundo Imperio Mexicano tuvieron que ver con el hecho de que México decidió dejar de pagar su deuda externa. Por lo tanto, aquellos acreedores, países acreedores, en concreto Francia, España e Inglaterra, se reunieron en la ciudad de Londres a firmar lo que se conoce como el Convenio de Londres de 1861, donde acordaron las tres naciones hacer efectivo el pago de las deudas, ya que el gobierno liberal de Benito Juárez, después de la Guerra de Reforma, como podrás entender, estaba quebrado y no podía hacer frente a sus pagos. Para presionar a las autoridades mexicanas, estas potencias se embarcaron por el Atlántico y desembarcaron en el puerto de Veracruz en 1862. Empezaron las negociaciones con el gobierno de Juárez. Estas se llevaron a cabo en el pueblo de La Soledad. Como resultado de las mismas, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, logró persuadir a España y a Gran Bretaña de tener una prórroga para el pago de las deudas. Esto hizo que tanto españoles como ingleses se retiraran del territorio mexicano, firmando el Tratado Provisional de La Soledad, por el cual las tres potencias se comprometían a no invadir México y que el gobierno mexicano pagaría a continuación de acuerdo a un esquema de pagos establecido. Podemos decir que este convenio manifiesta que las potencias extranjeras, Francia, Inglaterra y España, reconocían el gobierno constitucional de Benito Juárez. Este era algo que para Juárez era muy importante, ese reconocimiento. Se comprometían a no atentar contra la independencia, la soberanía e integridad de nuestro territorio, así como abrir negociaciones en Orizaba para formalizar sus reclamaciones de la deuda externa de México, ya que las tropas de esas potencias aliadas permanecieran solamente en Córdoba, Orizaba y Tehuacán. En el informe que Manuel Doblado envió al presidente Juárez, decía: mi opinión como ministro de gabinete es que los preliminares deben admitirse como lo mejor que pude obtener en las presentes circunstancias. En la noche de los días 22 y 23 de ese mismo mes, Juárez aprobó el convenio. Posteriormente, Inglaterra aprobó el convenio, España tendría ciertas reticencias y Francia definitivamente no lo iba a aprobar. Y por lo tanto, envió a sus tropas al interior de nuestro país, violando el convenio, esto según la memoria política de México. ¿Pero qué sucedió a raíz de que Francia no cumplió con el Tratado de la Soledad? Napoleón III tenía intenciones realmente de instaurar una monarquía en México con el fin de apoyar a los confederados en la Guerra Civil estadounidense, en la Guerra de Secesión. Recuerdan que en la sesión anterior vimos cómo Estados Unidos ya no le pudo seguir ayudando a Juárez porque justamente empieza su propia guerra civil. Bueno, pues Francia quería aprovechar esa oportunidad al ser aliado de los confederados para debilitar al país del norte. Entonces, Napoleón III quería disminuir drásticamente el poder de Estados Unidos en la región. Por esta razón, avanzaron desde la costa de Veracruz hasta el centro de nuestro país y tras sufrir un revés en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, repusieron y reorganizaron su fuerza
y continuaron hasta ocupar nuestra capital el 10 de junio de 1863. A partir de entonces y hasta la llegada de Maximiliano a la capital, el gobierno estuvo encabezado por una regencia integrada por los generales Juan Nepomuceno Almonte, que fue hijo natural del sacerdote revolucionario independentista José María Morelos y Pavón, Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida. Pero esas fueron las causas externas. Definitivamente hubo aliados también internamente. Y las causas internas que dieron lugar y facilitaron la llegada de un emperador fue justamente los descontentos de los grupos conservadores con el gobierno de Benito Juárez. Volcaron entonces sus ojos hacia Europa con el fin de imponer en México un gobierno netamente conservador y de carácter monárquico. Por ello, después de visitar a Napoleón III y asegurar su apoyo a la intervención francesa, enviaron una comisión a Trieste, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, ministro plenipotenciario de los conservadores en el viejo continente, Miguel Miramón, que 2 veces fue presidente interino de México, ya hemos visto esto, y el ya mencionado Almonte, para convencer al archiduque Maximiliano de Habsburgo que aceptara el trono de México. La razón fue que la elección del emperador francés, Napoleón III, luego de un par de intentos de convocar a príncipes europeos, nadie había aceptado la encomienda. Entonces, Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lorena, hermano de Francisco José, emperador de Austria-Hungría, acepta este nombramiento. Él demandó varias condiciones, entre ellas el deseo expreso y la aprobación de que el pueblo mexicano lo quería. Esto fue firmado y le fue confirmado por parte de los mencionados delegados mexicanos en el Tratado de Miramar, Trieste. Ahí se le otorgó el trono de México mediante un juramento pronunciado el 10 de abril de 1864. Su reinado fue efímero, pues solo duró hasta 1867, año en que fue fusilado. Tras esta situación del Tratado de Miramar, México se comprometía a pagar 66 millones de pesos por adeudos, pagar 1,000 pesos mensuales por cada efectivo del ejército francés que permaneciera en el territorio nacional cuidando la seguridad del imperio, y otras cargas al erario público que eventualmente resultaron impagables para el propio emperador. Francia, por su parte, en el Tratado de Miramar, se comprometía a proveer 28,000 soldados a México, lo cual multiplicaba exponencialmente el pago mensual que había que hacerle a Francia y le otorgó un préstamo de 175 millones de francos. Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de mayo de 1864. En muy poco tiempo, el reinado de este príncipe se desmoronó. El castillo de Chapultepec fue la residencia donde ellos habitarían, construyéndose para deleite de la emperatriz el Paseo de la Reforma. Su efímero gobierno promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que analizaremos en el material que comprende esta sesión. Nos vemos en el próximo video.